Hace 4500 años, mientras se levantaban las primeras pirámides de Egipto, un hombre murió y fue enterrado en una vasija de cerámica sellada, dentro de una tumba excavada en la roca. Su cuerpo permaneció ahí, casi intacto, durante casi 5 milenios. Y en 2025, un equipo de científicos logró algo que nadie había conseguido nunca: extraer y secuenciar su genoma completo. Lo que encontraron dentro de esa cadena de ADN no encaja con la versión de la historia que casi todos hemos escuchado sobre el antiguo Egipto. Una quinta parte de lo que llevaba en la sangre no venía del Nilo. Venía de una región a más de 1000 kilómetros de distancia, en un momento en el que se supone que ese contacto directo entre civilizaciones todavía no existía. Vas a entender exactamente qué significa eso, y por qué cambia lo que sabíamos. Pero antes hay que contar cómo un solo cuerpo, guardado en un museo en Inglaterra, terminó por reescribir 40 años de intentos fallidos. Este hombre se conoce, para la ciencia, simplemente como el individuo de Nuweirat, por el lugar donde lo encontraron. En 1902, arqueólogos británicos excavaron una necrópolis a más de 260 kilómetros al sur de El Cairo, y ahí, dentro de una tumba tallada en piedra caliza, hallaron su cuerpo, encogido dentro de una vasija funeraria de cerámica. Esa forma de entierro es anterior a la momificación tal como la conocemos, y, curiosamente, terminó siendo la razón por la que su ADN sobrevivió, cuando el de casi todos los demás se había desintegrado por completo. Sus restos viajaron después hasta el Museo Mundial de Liverpool, donde quedaron guardados como una pieza más de una colección enorme. Y ahí es donde la historia estuvo a punto de terminar antes de empezar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos alemanes conocidos como el Blitz alcanzaron Liverpool y destruyeron buena parte de esa misma colección egipcia. Cientos de piezas se perdieron para siempre. Pero la vasija de este hombre sobrevivió. Sin ese golpe de suerte, sin esa combinación exacta de circunstancias, el genoma que hoy analizamos sencillamente no existiría, y esta historia jamás se habría podido contar. Durante décadas, obtener ADN egipcio antiguo fue casi una obsesión imposible para la ciencia. En 1985, el biólogo sueco Svante Pääbo, el mismo que años después ganaría el premio Nobel por secuenciar el genoma neandertal, intentó extraer material genético de momias egipcias. Fracasó. El calor extremo y la humedad de Egipto degradan el ADN a una velocidad brutal, mucho más rápido que en climas fríos como el europeo. Durante los siguientes 40 años, solo se habían conseguido 3 genomas parciales de individuos egipcios, y ninguno completo. Además, los 3 pertenecían a un periodo mucho más tardío. Entre el año 787 antes de nuestra era y el año 23 después de ella, es decir, más de 2000 años después de que se construyeran las primeras pirámides. El genoma completo de un egipcio de la época de las pirámides parecía, sencillamente, algo que la ciencia nunca lograría tener entre las manos. Si quieres estar aquí cuando lleguemos a la parte que de verdad importa, este es un buen momento para suscribirte a Enigmas del Pasado, porque lo que viene después cambia por completo cómo deberíamos entender esta civilización. Lo que cambió fue la tecnología. En 2025, un equipo del Instituto Francis Crick y de la Universidad John Moores de Liverpool, liderado por la investigadora Adeline Morris Jacobs y el profesor Joel Irish, aplicó técnicas de secuenciación genética de nueva generación, muchísimo más sensibles que cualquier cosa disponible en los años 80, y consiguió reconstruir, letra por letra, el genoma completo de este hombre. La datación por radiocarbono situó su muerte entre el año 2855 y el año 2570 antes de nuestra era, justo en el tránsito entre el periodo dinástico temprano y el inicio del Imperio Antiguo, la época exacta en la que Egipto empezó a construir sus primeras grandes pirámides. Los resultados se publicaron en la revista científica Nature el 2 de julio de 2025. Aquí es donde circula una versión que se ha repetido bastante en Internet, simplificada hasta perder todo el matiz, que este estudio demostraría que los egipcios de esa época, en realidad, no eran egipcios, que los constructores de las pirámides habrían sido, en el fondo, mesopotámicos. Esa versión es falsa, y conviene decirlo con claridad. El propio estudio muestra justo lo contrario de lo que sugiere ese titular. El 80% de la ascendencia genética de este hombre proviene de poblaciones norteafricanas antiguas, la misma raíz de la que surgió la civilización egipcia. Nadie sustituyó a nadie.
No hubo una población reemplazada por otra. Pero corregir ese mito no cierra el caso, lo abre, porque el otro 20% de su genética sí traza una conexión real, y esa parte nunca se había podido demostrar de esta forma. Ese 20% coincide con poblaciones antiguas del creciente fértil, la región que hoy ocupan Irak, Irán y Jordania, y que incluye a Mesopotamia. Hasta este estudio, los arqueólogos solo podían suponer que existía contacto entre Egipto y esa región gracias a objetos, cerámica compartida, técnicas como el torno de alfarero, e incluso similitudes tempranas entre sistemas de escritura. Se sabía que las ideas viajaban. Lo que nunca se había podido probar es que las personas también lo hicieran, mezclándose de forma directa con la población local. Este genoma es la primera prueba biológica de que ese contacto no fue solo comercial, fue humano. Y aquí aparece la segunda capa de este misterio, la que de verdad sostiene el resto del video. Los investigadores estudiaron también el propio esqueleto del hombre de Nuwayrat, no solo su ADN. El desgaste de sus dientes indica que murió siendo mayor para su época, probablemente entre los 44 y los 64 años. Pero lo más revelador está en sus huesos, marcas de esfuerzo físico intenso y prolongado, el tipo de desgaste articular que se asocia con trabajo manual duro, específicamente con el oficio de alfarero, alguien que pasaba horas sentado, moldeando arcilla con movimientos repetitivos. Es decir, todo indica que este hombre fue, durante buena parte de su vida, un trabajador manual, no un noble, no un sacerdote, no alguien cercano al poder. Y, sin embargo, fue enterrado en una tumba excavada en roca, con un tipo de sepultura que en el antiguo Egipto normalmente se reservaba para personas de cierto estatus social, un obrero, con un entierro de élite, en una civilización que solemos imaginar como una pirámide social rígida, literalmente, donde cada quien nacía y moría en el escalón que le correspondía. ¿Cómo consiguió este hombre cruzar esa línea? Aquí está la resolución de lo que prometía al principio, aunque probablemente no de la forma que esperabas. No hubo una sustitución de población, ni una civilización secretamente extranjera escondida bajo las pirámides. Lo que hubo fue algo más sutil y, si lo piensas bien, más inquietante, evidencia genética directa de que el antiguo Egipto, incluso en sus primeros siglos como Estado unificado, ya recibía e integraba genéticamente a personas de fuera, y de que, al menos en un caso documentado, alguien pudo moverse desde el trabajo manual hasta un entierro reservado normalmente para la élite. La historia oficial no está equivocada en lo esencial, pero es más incompleta de lo que se enseñaba. Hay más movimiento, más mezcla y más excepciones a la jerarquía de lo que asumíamos. Y esa es, exactamente, la pregunta que de verdad importa, la que conecta con tu vida hoy. Damos por hecho que las estructuras sociales del pasado eran fijas, y muchas veces asumimos lo mismo de las de ahora. Pero si un solo cuerpo, guardado en un museo durante más de un siglo, pudo desmentir 40 años de suposiciones académicas sobre el aislamiento cultural egipcio, ¿cuántas otras certezas que damos por sentadas, sobre el pasado o sobre el presente, están esperando simplemente a que alguien tenga la herramienta correcta para ponerlas a prueba? Los propios autores del estudio, conscientes de esto, piden cautela. Maurice Jacobs, Irish y su colega Linus Girland Flink han señalado públicamente que se trata de un solo individuo, y que un genoma no puede representar a toda una población. Antes de este hallazgo, solo existían 3 genomas parciales egipcios, todos de periodos muchísimo más tardíos. Este es apenas el primer dato completo de una época crucial, y los propios investigadores insisten en que hace falta secuenciar más individuos antes de sacar conclusiones definitivas sobre cuánta mezcla existía realmente. La ciencia seria avanza así, en fragmentos honestos, no en titulares definitivos. Así que, si me preguntas qué es lo verdaderamente perturbador de este hallazgo, no es que los egipcios, en realidad, fueran otra cosa, porque eso, según toda la evidencia disponible, es falso. Lo perturbador es más simple, y más difícil de resumir en un titular, que la historia que damos por cerrada, la de una civilización aislada construyendo sus monumentos en soledad, dependía de que nadie hubiera tenido todavía la tecnología para preguntarle directamente a un cuerpo de 4500 años qué es lo que, en verdad, recordaba en su propia sangre. Este es el dato que te puedes llevar de aquí y repetir en cualquier conversación.
El genoma egipcio más antiguo y completo jamás secuenciado estuvo a un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial de no haber llegado nunca hasta nosotros. ¿Tú qué crees? ¿Que este hombre llegó hasta Egipto por su cuenta, o que su familia ya llevaba generaciones mezclada con la población local? Déjalo en los comentarios, léelos, entra en la conversación. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete a Enigmas del Pasado, porque la próxima semana viajamos hasta un yacimiento que, según la arqueología oficial, no debería existir siquiera, Göbekli Tepe, construido miles de años antes de que la humanidad, supuestamente, hubiera aprendido siquiera a cultivar la tierra.